A continuación, escuche el mensaje de la palabra de Dios en su programa Declaración al Día. Hoy en este día vamos a tomar las expresiones del apóstol Pablo en la segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 17, que nos dice así: porque el Señor es el Espíritu, y donde hay el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Voy a volver a leer el versículo, capítulo 3 de segunda de Corintios, versículo 17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde hay el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Vamos a enfocarnos hoy en la última expresión que nos dice libertad. Allí hay libertad. Primero tenemos que fijarnos que la expresión del apóstol Pablo al inicio del versículo 17 nos dice: porque el Señor es el Espíritu. Primeramente tenemos que fijarnos que cuando se refiere al Señor, está hablando al Señor Jesucristo, al Señor nuestro Dios, nuestro Señor Jesús. Dice que el Señor Jesús es el Espíritu. Y nos fijamos que Espíritu está con E mayúscula, porque no se está refiriendo al Espíritu cuando se refiere al Espíritu del hombre, sino que se está refiriendo al Espíritu, y la Escritura nos dice que Dios es Espíritu. Entonces aquí dice que el Señor es el Espíritu, y si Dios es Espíritu, entonces no puede haber dos espíritus con mayúscula como lo estamos mirando aquí. Entonces tenemos que entender por lo mismo de lo que nos está diciendo, que el Señor Jesús, entonces Él es Dios, porque Él es el Espíritu. Él es Dios. Y donde hay el Espíritu del Señor, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es Espíritu, y Él donde quiera está. Nuestro Dios no tiene límites, ni tampoco tiene distancia, ni tampoco hay barreras. Él está en todos lados. Por los cuatro cabos de la tierra se encuentra nuestro Dios. Y entonces nos es importante ahora entenderlo, de que cuando expresa que donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Entonces, si decimos que Dios es Espíritu y Dios donde quiera está, entonces era fácil que nosotros sacáramos a conclusión y decir: bueno, entonces si Dios está en todos lados, entonces en todos lados hay libertad. Pero no es así, porque aunque Dios es Espíritu y donde quiera está nuestro Dios, no en todos lados se mueve la unción redentora, libertadora de Dios, del Espíritu Santo. La acción de Dios que cambia, renueva, redarguye y nos lleva a arrepentimiento para darnos vida, aunque el Espíritu donde quiera está. Pero esa acción maravillosa de Dios no está. Por eso cualquiera que hablase alguna blasfemia en contra del Espíritu, el Espíritu Santo, esa acción regeneradora de compasión y de misericordia hacia nosotros los pecadores, es única y especial. Por ejemplo, podemos decir que Dios donde quiera está, y Dios está aún en los lugares de perversidad, podemos decirlo así, en los bares, cuando estaban abiertos los bares o los lugares bajos. Dios está ahí, y Dios también está en las congregaciones, en las iglesias. Dios también está ahí. Dios está en las ciudades paganas, bajas. Dios está ahí. En las ciudades idólatras, Dios está ahí.
Y Dios también está en aquellos pueblos, ciudades donde se reconoce a nuestro Dios como el Señor de ellos. Pero lo que hace la diferencia es que el Espíritu Santo, la acción regeneradora, transformadora, no está en los lugares bajos, porque entonces no estuviesen en la situación que se encontrasen. Tampoco la unción del Espíritu Santo, que cambia y transforma y renueva el alma, la mente y el corazón, no está en las ciudades o en las vidas de aquellos que son del paganismo puro. ¿Por qué? Porque entonces no estarían sobre la adoración del paganismo. Por eso es que Dios, donde quiere estar, y hace que su sol salga sobre buenos y malos, llueve sobre justos e injustos. Pero la acción regeneradora, transformadora, cambiadora, libertadora de Dios no está en todos lados. Porque entonces todos seríamos cambiados y transformados. Ahora, Él siempre está llamando a la puerta de aquel en el cual de Él se le ha dado la oportunidad de que se le brinda ese privilegio de que el Eterno llegue y toque las puertas del corazón y alguien le abra la puerta y Dios quiera morar en él. La unción de Dios penetra en su unción de su espíritu y ocasiona libertad. Nos da la libertad, esa libertad maravillosa que aquellos que hemos sido liberados podemos entenderla y podemos comprenderla y saborearla y deleitar la libertad. Por eso es que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. ¿Libertad de qué? ¿De qué nos libera el Señor? Primeramente nos libera del yugo de pecado, porque el Señor Jesús pagó el precio en rescate. ¿Nos rescató de qué? Nos rescató del acose continuo en la conciencia, para que nosotros, siendo liberados de la acusación de la conciencia, podamos tener paz y tranquilidad con Dios. También Él nos ha liberado del juicio y de la condenación, pagando en la cruz del Calvario el precio por nuestra redención. Entonces también somos nosotros liberados no solamente de las cosas que son terrenas, sino también aquellas cosas que son espirituales. Nos liberta y hemos observado y mirado el testimonio de aquellos que han sido libertados comenzando primeramente con las cosas que son materiales o que afectan y nos llevan a cadenas, como lo es el alcohol, la drogadicción. ¿Cuántos no se encontraban presos y Dios vino a sus vidas y los libertó? Otros estaban presos en violencia, en pandillerismo. Llegó el Espíritu Santo a sus vidas y los libertó. Otros estaban presos en resentimientos, en amarguras. Llegó el Señor y los rescató. Otros estaban presos en raíces de amargura, tristes, solamente viviendo con la amargura del pasado. Pero llegó el Espíritu del Señor y ahí estuvo libertad. Libertad también para buscar su presencia, libres para buscar su rostro. No hay ataduras, no hay en nosotros aquellas cosas de las cuales el apóstol Pablo nos dice: mirad, hermanos, que ninguna raíz de amargura brotando os impida. Somos liberados de las raíces de amargura, aquellas que traen destrucción al alma. ¿Cuántos no son los que viven amargados por las heridas del pasado? Cuando nosotros nos enfocamos en el pasado de aquellas cosas en las cuales nos hicieron mucho daño, no nos dejan avanzar y siempre traen resentimientos y dolor al alma. Pero cuando llega la unción de Dios a nuestras vidas y permitimos que Él haga morada permanente en nosotros, entonces somos libres de la raíz de amargura. No que nos olvidemos de las cosas aquellas en las cuales nos hicieron mucho daño, pero somos libres al grado de que las recordamos, pero ya no hay en nosotros rencor, ya no hay resentimientos, ya no hay amargura, ya no nos pone en una actitud nostálgica, donde nos puede llevar a transmitir esa actitud y ese comportamiento al resto de la familia.
¿Cuántos no miramos en los cuales se criaron en familias que fueron violentas, padres violentos? ¿Cuántos podemos nosotros enumerar? Muchos. Pero llega el Señor a sus vidas y Dios los libera. ¿De qué? De las heridas que ocasionaron al haber vivido, ya sea por muchos o pocos años, en un hogar violento. ¿Y qué es lo que pasa cuando no son liberados? Entonces también con violencia actúan con sus hijos y sus hijos con sus hijos, y se va convirtiendo en un ciclo destructivo. Pero llega el amor de Dios, la misericordia del Eterno, ese amor incomprensible de nuestro Dios, que llega y nos cambia y nos toca y nos transforma y nos hace nuevas personas, porque ahora somos liberados. Ya no reaccionamos en una manera violenta, o no reaccionamos en una manera sin sentido, porque hemos sido liberados. Entonces Dios es bueno, Dios es maravilloso, y si hemos experimentado nosotros que todavía nos encontramos presos, entonces tenemos que tener cuidado de fijarnos que el Espíritu del Señor no se está moviendo en nosotros, porque si está en nosotros estaríamos verdaderamente libres, porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y si el Señor está en tu vida y está en mi vida, entonces tenemos que estar libres, libres también para perdonar, libres también para poder amar, libres para poder sobrellevar las situaciones de alguien más. Porque Dios nos hace libres no solamente para que gocemos de esta libertad, sino también nos hace libres y a la misma vez nos capacita para que nosotros también podamos ser punto de apoyo a aquellos en los cuales también se encuentren en prisiones y necesiten la libertad de nuestro Dios. Familias que se destruyen a sí mismos porque alguno de los dos todavía se encuentra preso por lo que recibió de sus padres. Aún Pablo nos dice de qué cosas tenemos pues de aquellas cosas. ¿Para qué recordar de aquellas cosas que recibimos de nuestros padres? Aquellas cosas que solamente nos traían amargura y destrucción. ¿Por qué? Porque los padres no actuaban con conocimiento, con justicia, y aún también ellos tal vez estuvieron o experimentaron en el transcurso de su niñez también amarguras, también cosas en las cuales los llevaron a tomar la actitud y el comportamiento. Pero cuando llega el Eterno a nuestras vidas, cuando llega el maravilloso Dios con la unción de su Espíritu Santo y toca nuestros corazones, nos cambia, nos transforma y nos da la libertad maravillosa, porque no hay nada más precioso en esta vida que experimentar la libertad otorgada por Dios, reconociendo que es por su maravilloso amor hacia nosotros. Todo aquel que vive en prisión, podemos observar en los que están en prisión, o sea, los que están prisioneros literales en las cárceles. Por lo regular, cuando se sacan los comentarios de ellos, se les mira un rostro siempre de amargura, siempre retando a los demás, siempre con una actitud de muy impotentes, como retando todo el tiempo, porque están presos. Detrás de ese rostro en una prisión que se mira muy agresivo, detrás de ese rostro hay muchas lágrimas, hay mucho sentimiento, hay mucho dolor. Entre aquellos en los cuales en un tiempo estuvimos tratando con ellos, gente que tenía esas características y apariencias de su rostro de ser muy agresivo, como comúnmente se dice, una apariencia de ser muy macho. Pero ya cuando se empieza a interactuar con estas personas, nos podemos dar cuenta que detrás de ese rostro solamente es una apariencia, pero detrás de ese rostro hay un hombre quebrantado, con lágrimas, anhelando y deseando la libertad. Pero hay quienes aún estando en la prisión y han experimentado ahí el toque divino de la unción de Dios, el Espíritu Santo en sus vidas, y estando presos, literalmente hablando,
se encuentran libres espirituales, pero también hay muchos que están libres. Los miramos caminar en las calles y una libertad de apariencia, porque en su interior, en sus corazones, se encuentran presos. Y hay muchos presos. Pero no solamente podemos decirlo en el ámbito secular o en lo que nos rodea, pero también entre aquellos de lo cual proclaman cristiandad. Es triste mirar que detrás aún de ese púlpito está ese hombre que aparentemente habla con mucho fervor la palabra de nuestro Dios, pero todavía está preso en heridas del pasado, está preso en resentimientos, aún está preso en amarguras que han ocasionado los mismos miembros de la congregación. Entonces no está el Espíritu del Señor ahí. ¿Por qué? Porque ahí está en esa prisión. Entonces qué precioso es cuando somos libres y no somos cauterizados o aprisionados por resentimientos o por amarguras o por el odio o el coraje, que en muchas ocasiones somos tentados y nos ponen cadenas y nos atan. Pero llega la maravillosa gracia de nuestro Dios, que se mueve a través de la unción de su Espíritu Santo, y Él quiere hacer morada en nosotros, y a fin de que Él more en nosotros es necesario que nosotros estemos libres. Y qué precioso es experimentar la libertad. ¿Cuántas personas no se encuentran todavía presas dentro de las congregaciones en resentimientos en contra de sus propios esposos o esposas, o los padres con los hijos, o los hijos con los padres, que van a las congregaciones y solamente es una apariencia dentro de la congregación con el Dios lo bendiga o la paz de Cristo? Pero todo esto es solamente una apariencia, porque después de que salen de las congregación y se van a sus casas, siguen los dos estando presos en resentimientos el uno con el otro, al grado de que hay muy poca comunicación entre ellos. Y es necesario entonces que nosotros lo consideremos y nos demos cuenta que aunque estemos dentro de una congregación y nos creamos que somos cristianos, tenemos que entender y creer que si no estamos libres, el Espíritu del Señor no está en nosotros. Nos esforzamos y hacemos todo lo posible para no vivir una vida o una actitud una vida con una actitud que solamente es una apariencia. Pero cuando la unción de Dios llega y nos cambia, no hay cavidad a la apariencia, porque la libertad es genuina, la libertad es verdadera. Y no importa lo que tengamos de pasar, se mueve la unción de Dios. Está moviéndose continuamente, así como un torbellino dentro de nuestro corazón que expulsa y saca fuera todas aquellas ataduras. Todas aquellas cosas que quieren venir a nuestras vidas y nos quieren atar. ¿Para qué? Para que nos impida entonces levantar nuestras manos sin iras ni contiendas. Porque también está la ira, está el coraje provocado por el resentimiento. El coraje que se fomenta dentro de los matrimonios, donde solamente ya espera la oportunidad la esposa o el esposo para rapidito desquitarse, o dar una contestación agresiva, o poner una palabra imprecavida en los oídos de aquel que en el pasado lo ofendió, y ya lo que hacen solamente viven a la defensiva, esperando la oportunidad para desquitarse. Miramos expresiones y actitudes de hombres y mujeres que profesan cristiandad, pero todavía están presos. Es necesario que nosotros busquemos la libertad de nuestro Dios continuamente. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad de esclavitud, esclavos del pecado, presos todavía. En cuántas cosas miramos que nuestra sociedad se encuentra preso, y aún también entre el ambiente cristiano. Presos, si no estamos elaborando de aquellos que se encuentran presos en la porquería de la pornografía, presos en vicios, en cuantas cosas que desagradan a nuestro Dios,
pero no hay redargüimiento de conciencia por esas prisiones espirituales. Pero también en aquellos que se mueven dentro del pueblo y aún pueden ser participantes, o sea, se mueven como ministros o se mueven como líderes, pero sin embargo se encuentran presos. ¿Cuántos han sido los pastores que en diferentes tiempos hemos conocido que están llenos de odio y de rencor? Pueblo que se encuentra o pastores que se encuentran presos en amarguras provocados por las actitudes de los mismos miembros de la congregación, frustraciones, frustrados al no mirar el cambio que espera, al mirar que su trabajo que ha puesto por años en el rebaño del Señor se frustra y vive bajo una frustración, presos en frustraciones, porque no le ha dado cavidad a que la unción de Dios se siga moviendo como un torbellino en su interior para que saque para afuera todas aquellas cosas en las cuales nos impiden servir a Dios con temor y temblor. Servir a Dios sabiendo que Él es nuestro recompensador, sabiendo de que si alguien agrada o da gracias porque le sirvió, sigue sirviendo. Y si aún no hay nadie en el cual le dé las gracias, Él de todas maneras sigue sirviendo, porque las cosas que hace, las hace como quien sirve a Dios y no a los hombres. Pero qué tan fácil es dejarnos llevar por los sentimientos que son netamente humanos y por ellos caer nosotros a prisiones espirituales. Sin contar aquellas prisiones en las cuales también, por darle cavidad al Dios de este siglo, que ya no solamente es una prisión, sino que ya es una posesión, y están poseídos por espíritus en los cuales con el tiempo se van manifestando a través de comportamientos y actitudes que desagradan a Dios. Actitudes y comportamientos que vamos mirando que ya no es solamente las reacciones de alguien que está preso en heridas del pasado, sino más bien por reacciones por espíritus que lo han posesionado, espíritus de rebeldía, de laxidia, que se mueven dentro del cristianismo, en lo cual nos conviene cada uno de nosotros considerarlo y decirle al Señor: Señor, ¿por qué no me puedo liberar de esto? ¿Por qué sigo sintiendo las mismas cosas? ¿Hemos nosotros considerado de que todavía estamos presos? ¿Somos los que todavía creemos y pensamos que estamos libres, de que no podemos nosotros ser puestos en prisión? Si somos o caemos en ese pensamiento, entonces también ya es una prisión, porque también el que piensa y cree que está firme, dice la Escritura, fíjese, mire y no caiga. Porque hay quienes que están presos bajo la actitud y el comportamiento de una santidad que no pueden alcanzar. Y eso se le llama hipocresía, y hay prisiones de hipocresía donde todo es una apariencia, donde se encuentran solamente como ellos son, cuando se desarrolla o se envuelve con los amigos que tienen la misma actitud y comportamiento que él. ¿Y cuántos hemos mirado en los que en el transcurso del tiempo tienen ese tipo de características, que tienen diferentes personalidades? Y también esa es una prisión de aquellos que tienen diferentes personalidades, que en la iglesia se pone de una manera y se comporta de otra manera, o cuando están sus hermanos en la fe, se comporta de una manera y actúa de una manera, pero cuando está en casa es completamente diferente. Y cuando ya está en su área de trabajo es otra persona. Y cuando está con sus amigos es otra persona. Hay gente que profesa cristiandad, que viven presos y siempre buscan la manera de cómo tomar comportamientos y actitudes en las cuales engrane con los que se está desenvolviendo. Esta es una prisión en la cual es necesario que nosotros nos mantengamos libres. Y si el Espíritu del Señor en realidad está en nosotros, entonces vamos a estar libres.
Y esa libertad es importante que nosotros desde aquí aprendamos a gozarla, a tener gratitud hacia nuestro Dios, porque si no aprovechamos la libertad que Dios nos ha dado, entonces automáticamente vamos a venir otra vez a ser presos. Libertad o libertados por Dios. Decíamos que no solamente está entre lo que es la libertad de muerte a vida. Cada uno de nosotros nos es importante saber que nuestro Señor Jesús derramó su preciosa sangre en la cruz del Calvario. Entender también que con esta acción Él pagó el precio de nuestro rescate para darnos libertad. Y cuando hablamos de la redención, tenemos que recordar que nuestro Señor Jesús fue el que se dio a sí mismo por precio, por nuestro rescate, conforme nos dice la Escritura en Romanos capítulo 3, versículo 25. Y así, bajo esa acción de nuestro Señor Jesús, fue realizada ese gran amor que Dios tiene para con nosotros, para darnos libertad. ¿Por qué? Porque Él quiere libertarnos para hacernos propiedad de Él. Así nos lo dice el apóstol Pablo cuando escribe a Tito en el capítulo 2, versículo 14. Y el apóstol Pedro aún también en su primera carta en el capítulo 1, versículo 18 nos dice: sabiendo que habéis sido rescatados de vuestras vanas conversaciones, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino por la sangre preciosa de Jesucristo, Señor nuestro. Si usted desea más información sobre estas declaraciones, o si desea participar en alguno de nuestros estudios bíblicos, háganoslo saber. Estamos para servirle. Nuestro número es 831-386-9112 o márquenos al 831-297-0879.